No abras nunca esa puerta fue estrenada el 23 de mayo de 1952 y está narrada a pura elocuencia visual, demostrando un infrecuente dominio del suspenso y cargándola de un denso clima atribuible a la iluminación de Pablo Tabernero. Se trata de un film cuyas secuencias son totalmente insólitas, en el contexto de un cine argentino clásico siempre infectado de alguna retórica. Y se trata del llamado cine negro, que presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta que amenaza no solo al héroe protagonista de las películas, sino también a otros personajes dentro de un ambiente de pesimismo fatalista. Los finales pueden ser agridulces cuando no presentan directamente el fracaso del protagonista. En este caso, la madurez de Carlos Hugo Christensen mostró como director y de Pablo Tabernero como director de fotografía fueron capaces de tomar este compromiso y de poder expresarse en imágenes para desarrollar en forma impecable un tema que contó con la colaboración elegida por el director. Si bien la puesta en escena manifiesta de los films norteamericanos de la época y la precisión del ritmo, y así como la perfecta producción de los primeros planos muy cerrados, recortando el rostro de los personajes, muestran a un fotógrafo en pleno dominio del arte del relato que desarrolla en una narrativa visual inusitada con el cine argentino, pero se sostiene con un mecanismo que lo acerca peligrosamente a una pieza de relojería. Son 2 episodios independientes unidos solamente por la elección de su calidad narrativa, y esto es lo único que tienen en común. Como una puerta que separa el bien del mal, en el primer caso, alguien al teléfono, y en el segundo, el pájaro cantor vuelve al hogar, conforman un guión de una película negra de 2 episodios separados, sin contextualización, basados en 2 cuentos del popularmente conocido escritor norteamericano William Irish. Hay un sentimiento real de pesadilla en el mundo de Irish que es más que la presencia de un testigo incrédulo y un cuerpo que no se va. Estas 2 historias se centran en la visión, la primera en la observación con una interacción malentendida y la segunda con la ironía de los ciegos que perciben más allá que los videntes, y la trama de la vida familiar que combinan la religión católica, el glamour operacional y el terror gótico. Primero es un denso thriller de venganza totalmente original. La primera pregunta que surge para formalizar una investigación es comparar similitudes o diferencias. Para este caso que se presenta con una unidad resuelta en 2 secuencias diferentes. Se puede asegurar que ambas muestran 2 ejercicios del cine negro en cuanto a su dibujo de la luz, la cantidad de personajes y la ocupación del espacio real y el cinematográfico, y los tiempos de transformación sirviéndose de sus poliédricos encuadres. Sin embargo, la cultura cinematográfica cosmopolita que sabían Christensen y Tabernero se los puede calificar como contrabandistas de un internacionalismo explícito, y sus imágenes reposan en la pluma del anteriormente nominado escritor norteamericano que se emparenta con sus monumentales obras Si muero antes de despertar, 1949, y No abras nunca esa puerta, 1952, 2 películas argentinas sobresalientes. En esta última se divide en 2 episodios ya señalados, que implican concepciones de diferentes planteos. En el primero se trata esencialmente de un misterio que el protagonista descifra de manera trágicamente equivocada. El segundo es un film noir clásico, salvo por el hecho de que su protagonista debe interpretar
una de las más impresionantes escenas de suspenso del cine argentino. La puesta en escena manifiesta la influencia de los dos films norteamericanos de la época y la precisión del ritmo, así como también la perfecta introducción de los primeros planos, muy cerrados, recortando el rostro de los personajes, tomas que muestran a un equipo en pleno dominio del arte donde se desarrolla una narrativa visual inusitada en el cine argentino. Hemos mencionado que Christensen y Tabernero fueron exponentes de la vertiente psicológica del policial argentino, con una estética noir impregnando todos sus relatos, en su vasta filmografía y en la referencia con respecto al film estadounidense Laura, dirigida por Otto Preminger en 1944, con la fotografía de Joseph Lachelle, quien a su vez obtuvo un Oscar en este ejercicio del estilo donde se funde entre lo onírico y el misterio. El mismo se asemeja al episodio Alguien al teléfono, del film que nos ocupa, donde las ilusiones a modelos concretos y visibles del genio policial son evidentes y se convierten en una de las recurrencias estilísticas. En el cine negro, los rasgos más predominantes son escenas iluminadas de modo nocturno, líneas oblicuas en la composición, misma iluminación para los personajes como para el decorado, rostros en media sombra, privilegio de la composición visual por su relación física y en orden cronológico complejo. El gran director de fotografía alemán Pablo Tabernero hizo un trabajo asombroso en esta película, particularmente en una secuencia que funciona en un límite muy estrecho entre lo que puede ver y lo que no se puede ver, un territorio de digresiones barrocas. Y esta situación lleva a Tabernero a manejar tal diversidad con estudiados programas, direcciones de la luz, rompiendo el cuadro plano para perspectivarlo e ilusionarlo y resolverlo en tres dimensiones. Esto habrá que considerar que en el mismo cuento la mayoría de las tomas son de planos primeros o medios, por lo tanto esta retrospectiva da cuenta de los ardides de Tabernero y que esa actitud conceptual casi científica justificaba toda su intervención en una física de la luz dedicada al cine. Si bien en el primer relato triunfa una lectura de los códigos narrativos del cine negro norteamericano, en el segundo, manteniendo una estructura de luces y sombras, el decoupage ocupa y habita magistralmente un espacio interior, la casa de la ciega, utilizando la formalidad del género como un objeto narrativo en sí mismo, jugando con una aproximación a un inventario de los sentidos para tocar, oír, sentir, para solo transformarlo en juego de la luz. Como ejemplo de integración entre luz y sombras, escenografía e iluminación, puestas en un controlado espacio cinematográfico para un tiempo ralentizado que se extienden durante unos 5 minutos, en total silencio y envuelta en sombras, donde raramente el cine argentino fue más puramente cine que en escenas como estas. Son alarde de oficio al servicio de una inquietud técnica que tampoco excluye una inspiración artística, es decir, que hay una resolución netamente cinematográfica que agrega una visión estética que atapa al espectador.